Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. La transformación de la sociedad desde el aula. Investigación, docencia, proyección social. Administrando con propósito. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. Hola, ¿qué tal, comunidad académica? Damos inicio a esta emisión de Administrando con Propósito, esta cita que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana para conversar sobre los temas que nos involucran, que nos llaman la atención y por supuesto que son pertinentes en nuestro quehacer como academia, como invitados internacionales que hemos venido teniendo en esta 7ª temporada, que ya ha venido transcurriendo de la mejor forma y que nos complace mucho darles a conocer. Nos han venido compartiendo y hemos venido compartiendo con invitados internacionales muy destacados en el ámbito académico, pero también en el contexto empresarial, de la vida real y demás. Quiero contarles que en esta emisión vamos a estar abordando una temática que a todos nos debe interesar y a todos nos debe estar llamando la atención, y se denomina marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales. Nos va a estar acompañando un invitado desde Perú que vamos a conocer más adelante, un docente de nuestra institución, un graduado de nuestra casa de estudios, y pues no siendo más, quienes habla Iván Leonardo Medina Alvarado les da inicio y les da una bienvenida a esta emisión de Administrando con Propósito. Investigación de impacto. En esta primer sección de Administrando con Propósito les quiero contar que vamos a estar conociendo quiénes nos acompañan, con quienes vamos a estar debatiendo e interactuando de cara a este ejercicio de la temática marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales. Les invitamos a todos ustedes que están allí conectados con estos micrófonos de Arandina Radio, pero a la vez en esta transmisión que estamos desarrollando por YouTube Live, para que se involucren y para que dejen sus comentarios, sus saludos y por supuesto la opinión que tengan respecto a este tema que estamos abordando. Vamos a comenzar con nuestro invitado desde Perú, desde la Universidad Tecnológica del Perú, pero también vinculado con Petroperú, y es allí donde queremos conocer un poco más sobre esa temática. Nos acompaña el profesor Francisco Alvarado Manrique, a quien agradecemos mucho su disposición por acompañarnos, y quisiéramos conocer un poco más, profesor Francisco, sobre su experiencia, su trayectoria, esa importante vinculación que tiene con Petroperú y con la Universidad Tecnológica del Perú. Le escuchamos y gracias. Ok, Iván, bueno, primero que nada agradecerles a ti y a la Universidad de Andina en poderme hacer parte de este espacio tan interesante, ¿no? Bueno, te comento un poco la parte académica. Yo soy administrador de carrera, soy licenciado en Administración de Negocios Internacionales. Tengo una maestría en negocios en la Universidad de San. Tengo especializaciones, bueno, en temas netamente comerciales, ¿no? Donde he podido aprender algunos temas adicionales. Luego de esto, podría comentar que tuve algunos cursos breves fuera del país. Tuve la experiencia en Alemania y tuve una bonita experiencia en Bogotá también, un curso de planeamiento estratégico donde conocí a Alpina, al edificio Tequendama, estuve con gente de la Cámara de Comercio. Fue un curso de planeamiento estratégico en Uniandes. Y lo último ha sido un programa de transformación en la Escuela de Negocios de IES en Nueva York, que son temas que quería resaltar como asuntos potentes del tema académico. Y dentro de mi carrera, podría comentarles un poco que yo netamente tengo alrededor de 20 años en Petroperú. Me he desarrollado en la empresa en el ámbito comercial. Empecé desde asistente de ventas, representante comercial, y he tomado
por diversos momentos puestos de liderazgo gerencial también, toma decisiones y netamente con foco en el mercado. Eso es un poco de mi expertise. Y lo último es que hace año y medio más o menos empecé como profesor en OTP, que era un sueño que tenía de poder llevar toda la parte de campo, de experiencia, de gestión, a brindar un poco de conocimiento a los alumnos jóvenes que quieran aprender, y estoy dictando cursos de ventas y de marketing en el OTP. Muy, muy oportuno esa presentación que nos da a conocer, y agradecidos una vez más por haber aceptado esta invitación que le extendimos y que usted ha aceptado, profesor Francisco, porque allí es donde recae la relevancia de estar compartiendo con usted en estos micrófonos, de saber que su experiencia, su expertise en el sector académico, en el sector real, y esta experiencia que está viviendo como docente, pues nos va a contribuir muchísimo a esos estudiantes de nuestro programa de administración de empresas, modalidad presencial sede Bogotá, que están conectados, pero también a los docentes, a los administrativos, a los graduados, a toda nuestra comunidad académica, que sabemos va a ser muy relevante. Mil gracias por eso que nos menciona, pero vamos a seguir conociendo también al profesor Jaiber, docente de nuestra institución, de nuestra casa de estudios, que lo hemos tenido la oportunidad de compartir con él acá en estos micrófonos de Arandina Radio, y que en esta oportunidad vamos a tocar esta temática de marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales. Profesor Jaiber, gracias por acompañarnos y cuéntenos un poco sobre su experiencia, su trayectoria y esa vinculación que tiene con nuestra institución. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Muy contento de participar aquí en el programa. Yo soy administrador de empresas de formación con estudios de maestría en desarrollo económico de la Universidad Westminster de Londres, y actualmente estoy cursando un doctorado en dirección de proyectos en la Universidad Benito Juárez de México. Estoy vinculado a Ariandina desde hace 8 años, y de forma paralela a mi actividad académica desarrollo emprendimientos relacionados con la exportación de café a los mercados de Europa. Estamos en la fase inicial de la apertura de los mercados, y pues lo que vayamos a decir ahora parte es como resultado de ese aprendizaje. Un aprendizaje que también nos va a permitir conocer cómo es la realidad empresarial, porque a veces nos damos cuenta que el contexto académico, lo que vemos en los libros, lo que leemos en unos artículos, lo que vemos académicamente, pues en algunas ocasiones dista, tiene una versión un poco diferente cuando ya lo llevamos al contexto empresarial y real. Entonces, qué bueno que tengamos esa perspectiva, esa visión del profesor Francisco en Perú, del profesor Jaiber que nos acompaña. Y les contaba que también nos acompaña un graduado. Él es graduado de nuestro programa de administración de empresas. Tuvo la oportunidad de ser estudiante de nuestra institución, en este momento ya como graduado, ya participando en el sector real, ya vinculado laboralmente, pero también dando continuidad a una formación posgradual que nos va a conocer. Nos acompaña Michael Rodríguez. Michael, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, y aprovecho para en estos minutos invitar a los graduados a que están sintonizando esta emisión para que no se desconecten de esta su casa de estudio, esta que es su alma mater, que siempre les va a recibir con las puertas abiertas, y que tengan esa intención de compartirle su experiencia desde otra visión, desde otro rol a sus compañeros estudiantes que están en formación. Entonces, Michael, gracias por acompañarnos. Y cuéntenos un poco de quién es Michael, que lo puedan conocer los estudiantes que están conectados, otros graduados, colegas y demás. Entonces le escuchamos. Claro que sí. Un gusto para todos, un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Estoy súper contento de estar aquí, más que todo contando mi experiencia. De hecho, hace poquito me gradué en junio como administrador de empresas, y actualmente estoy cursando una especialización de alta gerencia, voy en el 2º semestre. Me puedo describir en este caso como emprendedor. Tuve en este caso la oportunidad de, dentro de la universidad, montar y en este caso poder en este caso apoyarme con la universidad para emprender un proyecto bien interesante. Entonces, pues nada, súper contento de estar acá con ustedes, y ya ahorita en este caso les daría un contexto de cómo me fue a mí con toda la experiencia del marketing y emprendimiento. Michael, gracias por esto que nos comparte y que nos da a conocer de cómo la institución se ha venido vinculando no solamente desde la perspectiva académica, sino que también está contribuyendo en su proyecto de vida. Eso es una experiencia grata y que nos congratula como programa, como institución, como facultad, saber que estamos contribuyendo en esa construcción de proyecto de vida. Les contaba a todos los oyentes que estamos avanzando con nuestro tema central, el tema que nos convoca, que es marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales. De manera que queremos comenzar
comenzar a abordar de una vez nuestro tema central. Y nuestro tema central en esta oportunidad es con nuestro invitado internacional, el profesor Francisco. Queremos conocer, profesor Francisco, desde su experiencia, desde su trayectoria y desde el contexto peruano, cómo se están gestionando esas prácticas de marketing con una visión internacional, con una visión global. ¿Qué nos puede compartir? Ok, bueno, yo considero que un punto de partida al momento de que uno ejecuta diversas actividades en el ámbito comercial pasan por ver cómo está el mundo, ¿no? Y ahí un poco lo que me refiero es a ver algunas tendencias económicas, tipo de cambio, tasas de interés, posibles guerras que Dios no quiera que puedan ocurrir. Esa mirada tiene que ser un insumo para poder saber cómo esto va a impactar finalmente en el consumidor, que es a donde estamos mirando, o en la industria o en la economía de tu país también, ¿no? Estas situaciones muy grandes o muy macro que comento brevemente, finalmente van a tener un impacto en alguna tendencia que pueda cambiar un comportamiento en el consumidor. Entonces, una mirada primero hacia cómo está afuera es importante, y sobre esas situaciones que se puedan dar, ya seguramente hay algunos países que han tenido un impacto antes que nosotros, que han adaptado algunas estrategias y se han movido acorde con algunos cambios en los hábitos del consumidor, y para eso nosotros tenemos que investigar, recopilar información, identificar cuáles son esas tendencias que son globales, y sobre eso luego ver cuáles de estas tendencias también son adaptables a nuestra realidad, ¿no? A nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia también, ¿no? Sobre eso lo primero es un poco este paso de tropicalizar, que yo le llamo un poco, no sé si se aplica el término también a este ámbito, pero es adaptarlo a nuestra cultura, es un asunto. Luego ver cómo estos temas de tecnología, de desarrollo también son aplicables también a nuestras realidades, también obviamente considerando nuestros hábitos y nuestra cultura, nuestros temores también, porque finalmente estas tendencias se van a ir implementando sí o sí en nuestra realidad también, ¿no? Eso es un poco cómo es que se pueden ir implementando algunas visiones globales a nuestra realidad, y tienen que ver, como reitero, con tecnología, con la mirada de los consumidores hacia los temas más sustentables, por ejemplo, también hacia el dinamismo en los comercios digitales, en el comercio electrónico, en buscar también la experiencia del cliente. Nosotros como empresa, es un tema que comento, en Petroperú tenemos una red de estaciones y hemos logrado un premio en el tema de experiencia del cliente, luego de mucho trabajo, mirando qué es lo que el cliente quiere. Y eso no ocurre solo en Perú ni en Colombia, ocurre en general en el mundo, la mirada hacia una nueva experiencia. Y así hay una serie de tendencias que uno debe ir mirando. Quería destacar un par que me parecieron súper interesantes para comentarles en una charla que estuve hace poco. Uno es el tema de los gemelos digitales, ¿no? Las empresas están metiendo mucho tema en tendencias para poder simular de alguna manera con datos situaciones reales que puedan estar ocurriendo para ver correcciones que se puedan dar también. Y lo otro es lo potente que va a cambiar con los aplicativos con inteligencia artificial, que van a pasar de ser apps a apps mucho más potentes, y considerar también que de acá a unos años van a haber millones de aparatos conectados entre sí que van a terminar efectuando compras para nosotros como dueños de acuerdo a los hábitos que han estado conociendo. Entonces, esta es una mirada muy interesante que brevemente quería compartir con ustedes, ¿no? Qué importante eso que nos menciona, y nos hace reflexionar mucho de algo que recuerdo en otra oportunidad conversábamos en estos micrófonos de Ariandina Radio desde nuestro programa de Administrando con Propósito, con la coordinadora de la Unidad Académica de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde la licenciatura en Marketing, y nos dejaba una recomendación muy importante, y es cómo podemos y cómo debemos estar analizando esas tendencias que usted nos menciona, y comprender que la tecnología, por ejemplo, es un elemento fundamental al momento de estar desarrollando actividades de marketing, de comercio, de interacción con públicos, de conocer comportamientos del consumidor y otros temas. Tanto es que precisamente este año 2024 se conversaba y se tenía ese tema tan importante de tecnología en Davos, en Suiza, ¿no? Se mencionaba como un tema fundamental del concepto de empresas ágiles. Entonces, muchas gracias, profesor Francisco, por eso que nos comparte, y que ahora queremos verlo desde la perspectiva que nos va a compartir el profesor Jaiber sobre
su opinión, su punto de vista de cómo evidencia que el marketing posibilita o le permite a las empresas llegar a un mercado global, abrirse a otro escenario, tal vez no solamente regional o local, sino con una visión pues del mundo entero. Efectivamente, el marketing concretamente a las empresas y especialmente a aquellas que inician su proceso de incursión en mercados internacionales, les ayuda uno a evaluar, identificar y sobre todo a elegir los mercados, porque en Colombia pues o en el país donde estemos tenemos un mercado que posiblemente ya conocemos muy bien, pero posiblemente no conocemos de manera tan detallada los casi 200 países que existen, y el marketing nos ayuda a elegir cuál es el mercado que tiene potencial para que se convierta en un mercado para nuestros productos. Otro aspecto en el cual aporta mucho el marketing es que nos permite hacer las adaptaciones de nuestro producto a las diferentes necesidades del mercado que hayamos elegido. Teniendo en cuenta que nuestros productos es posible que estén posicionados y sean muy conocidos en nuestro país, pero sean toda una innovación en otro país. Y el otro aspecto en el cual el marketing nos apoya es en elegir la estrategia de entrar a esos mercados. Desde el punto de vista de si entramos de manera tardía, esperamos que un pionero vaya o entramos nosotros primero. Y también si lo hacemos a través, por ejemplo, de un aliado o de un importador en el país destino, el marketing nos ayuda a elegir cuál es la estrategia que más nos conviene y la que resulte más efectiva para nuestro propósito de expansión a nivel internacional. Qué importante esto, profe, que nos da a conocer, porque aquí ya nos comienza a dar como unas claves, una ruta que pueden llegar a seguir, teniendo en cuenta que también nos acompañan y perfectamente pueden estar conectados en este momento, no solamente estudiantes, sino también graduados, pero empresarios, estudiantes que sean emprendedores y que quieran comenzar a fortalecer ese ejercicio de el marketing, identificarlo como un elemento fundamental para diferenciarse y llegar a esos nuevos mercados que nos da a conocer el profesor Jaiber. Hay algo interesante de cuando hablamos de marketing, hablamos que lo estaba escuchando el profesor Francisco, el profesor Jaiber, quizás lo va a escuchar ahorita de Michael, y es el tema de tendencias, de gustos, de deseos, de emociones, de qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que quiere mi consumidor. Porque si doy por hecho que lo conozco mucho o que conozco algo, no puedo llegar a darlo por completo que lo conozco todo hasta que no tengo esa interacción con ellos. Entonces qué bueno eso que nos comparten. Y por eso quiero trasladar esta pregunta a Michael, que Michael nos pueda compartir cómo opina o qué opinión tiene sobre las prácticas que están desarrollando en Colombia las empresas de cara a los ejercicios o las estrategias de marketing. ¿Qué opinión nos puede dar a conocer y qué nos comparte desde su opinión, pues como graduado, como administrador de empresas, pero también como ciudadano y como colombiano? Claro que sí. A mí me parece muy interesante el tema del marketing porque a nivel personal siento que sin él no estaríamos llegando a nuestros clientes potenciales. Entonces siento que el marketing nos ayuda a segmentar, a apuntarle al nicho en este caso, del cual en este caso si estamos vendiendo un producto, tenemos ciertas necesidades que estamos cubriendo y estamos llegando a ese cliente que está buscando esas necesidades. Entonces desde mi experiencia y en la empresa en la cual yo estoy trabajando, que es Rappi, he visto cosas muy interesantes del marketing y me llama mucho la atención, y es el tema del producto, por ejemplo, de lo que tú estás dando y de cómo te puedes diferenciar con la demás competencia. Entonces me parece muy interesante desde el marketing cómo uno puede en este caso dar una propuesta de valor para los consumidores y clientes, es decir, cómo me puedo diferenciar con la competencia y que estoy dando como un plus, como una propuesta de valor. Entonces yo siento que desde la universidad, por ejemplo, nos ponían ejemplos muy interesantes con empresas gigantes para estudiarlas, como Coca-Cola, como McDonald's, y son empresas gigantes que tienen una estrategia de marketing divinamente eficiente y que tienen resultados muy interesantes. Entonces uno lo trae ya a la vida real
y realmente pues ahorita estamos viendo cosas como lo es la tendencia, el tema por ejemplo de la inteligencia artificial, por ejemplo el tema de los influencers, y son temas muy interesantes que ahorita sí lo empezamos a desarrollar. Siento que el marketing en este caso va a seguir creciendo, y ahorita por ejemplo pues si hablamos puntualmente de qué es el marketing, por ejemplo el marketing mix, que hablamos de producto, precio, promoción y distribución, cada vez va a haber más temas y cada vez va a haber más información de cómo podemos estar llegando a nuestro cliente ideal. Entonces me parece muy interesante ahorita cómo las empresas están innovando y cada vez en este caso están teniendo pues resultados pues mucho mayores con el tema de la tecnología. Me parece muy interesante eso. Y una innovación o un ejercicio de innovación que sí, me atrevo a decirlo porque lo hemos conversado con otros invitados, no es solamente para el empresario, no solamente para el que está vendiendo un producto, nos compete a nosotros mismos cuando estoy organizando una hoja de vida, cuando debo presentarme en un proceso de selección, y yo mismo debo tener la habilidad va a sonar curioso lo que voy a decir, de venderme, de destacarme, de fortalecer cuáles son mis ventajas frente a un mercado laboral tan competitivo, tan complejo, pero a la vez está demostrando que quienes están sobreviviendo son quienes se saben, tienen claras cuáles son sus ventajas, tienen claro cuál es su valor agregado y se lo está comunicando a ese mercado laboral que está lleno de hojas de vida y que se sabe diferenciar. Entonces es una recomendación que nos da también Michael, que me atrevo a decir podemos aplicarla también en nuestro día a día. Les quiero contar a todos nuestros invitados, a quienes están allí conectados en esta transmisión de YouTube Live y en estos micrófonos de Administrando con Propósito desde Arandina Radio, que ha pasado súper rápido el tiempo. Estamos terminando esta primer sección, pero vamos a avanzar en esta primer pausa musical, y al regreso, me adelanto un poco desde ya, vamos a estar evidenciando con nuestros invitados desde Perú, el profesor Jaiber y Michael, que nos acompañan, cómo estamos abordándolo desde una realidad que a todos nos cambió. Por ejemplo, vamos a tocar el tema del COVID-19, qué implicaciones tuvo, si se ha cambiado esa dinámica del marketing desde la gerencia de ventas, o no ha tenido cambios, o cómo lo hemos venido percibiendo. Entonces les invito a que nos acompañen a esta pausa musical y ya regresamos con la segunda sección de Administrando con Propósito. Investigación 4.0. Retomando esta pausa musical, quiero agradecer a todos los invitados, a quienes están en este momento conectados con esta cita de los viernes a las 10 de la mañana en Administrando con Propósito, y recordarles que si no nos han podido acompañar desde el inicio de la emisión, recordarles a todos que el tema que hoy nos convoca, que estamos abordando, es marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales. Estamos muy agradecidos y muy complacidos de estar debatiendo este tema en conjunto con nuestro invitado internacional desde el Perú, desde nuestro país hermano de Perú, el profesor Francisco Alvarado, el profesor Jaiber Chacue y nuestro graduado Michael Rodríguez. Aprovecho para enviar un caluroso saludo a todos los administrativos de nuestro programa de administración de empresas presencial modalidad presencial de Bogotá, coordinadores, docentes, estudiantes, y también un saludo muy caluroso a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, el doctor Diego Neira. Antes de retomar esta temática y que me adelante unos minutos atrás antes de ir a la pausa musical, quiero aprovechar para recordarles que esta séptima temporada les estará entregando premios, reconociendo ese compromiso, esa fidelidad que tienen con nuestro programa de radio, de manera que les invitamos a que reporten sintonía a través de Arandina Radio, de Spotify, de Apple Podcast, que es donde se divulgan y se dan a conocer estas emisiones de Administrando con Propósito, porque nuestra emisora institucional les va a estar entregando a ustedes unos premios para quienes tengan esa sintonía o reporten esa sintonía. Entonces, les dije hace unos minutos atrás, antes de irnos a esta pausa musical de la cual ya regresamos, que queremos conocer la percepción, la perspectiva de los cambios que trajo la pandemia, el COVID-19, de cara al tema central de marketing y gerencia de ventas. Entonces, por eso quisiera trasladarle esta pregunta a nuestro invitado, el profesor Francisco Alvarado,
¿Cómo ha percibido y qué cambios considera él se han venido generando a partir de la pandemia del COVID-19 en esas prácticas que se desarrollan en las empresas de cara al ejercicio que nos involucra del marketing y la gestión de ventas? ¿Qué nos puede compartir al respecto? Ok, mira, respecto a estos cambios que se han dado ya un tiempo atrás y que se sostienen, creo que uno radical fue la digitalización, ¿no? El tema de pasar rápidamente al uso de herramientas, primero para poder juntarnos, ¿no? Para poder estar en contacto con nosotros como equipo, por ejemplo, ¿no? Y pasar luego a utilizar todas estas herramientas también al mercado, ¿no? Es decir, la manera como empezamos a comunicar, meterle foco al presupuesto que teníamos en marketing digital, ¿no? Tratar de adaptarse un poco a eso ha sido un cambio obligado también, ¿no? El incremento del comercio electrónico, los marketplaces, las empresas desarrollando plataformas que no tenían anteriormente para poder generar ventas en línea también, ¿no? Y mucho marketing de redes sociales también. Creo que esta digitalización acelerada ha sido uno de los retos principales que las empresas han tenido que enfrentar, ya que todo esto alineado con la experiencia y la expectativa del cliente cambió también, ¿no? Esta expectativa del cliente también cambia y esto genera, como les mencionaba en la anterior pregunta, un poco es el comportamiento del consumidor también, ¿no? Los clientes empiezan a tener algunas otras prioridades también que tienen que ver mucho con la seguridad, con la confianza, empiezan a valorar más el tiempo que pasaban en casa. No sé, hubo en Estados Unidos una gran crisis de poder conseguir personas para laborar porque los incentivos que de alguna manera se daban le hacían entender que ganando un poquito menos podían tener más tiempo para uno mismo. Y eso generó pues que muchas empresas grandes de retail querían contratar personas y no había mano de obra porque las personas habían empezado a trabajar bien desde casa, un poco menos tiempo y valoraban mucho eso. Y eso es un tema también del consumidor que no se ha replicado en algunos países, pero allá fue muy fuerte también, ¿no? Esto también tiene que ver con para qué voy a comprar. Yo mucho lo relaciono con el retail también. Antes las tiendas de conveniencia, por lo menos en Perú acá, estaban muy diseñadas para productos como tales de conveniencia, a veces temas de impulso, y no veías productos de primera necesidad como harina, arroz, latas de atún, por ejemplo, ¿no? Y ahora en una tienda de conveniencia que antes no veías mucho, hay una serie de productos que están orientados a ese tipo de comportamiento que ha cambiado también, ¿no? Y lo último es, como mencionaba Michael, también la manera de comunicar también, el uso de las redes sociales y el factor que empiezan a surgir las plataformas como TikTok para cadenas grandes como Shein, como Temu, no sé, empiezan a hacer los medios principales para un público que valora mucho ese tema, y muchas empresas de una manera un poco más, diría, no tan formal, también utilizan pues videos de TikTok en vivo para empezar a comercializar, dando celulares, promociones por TikTok. Y es un mundo que ha cambiado mucho, que sigue en esta vorágine de usar las herramientas digitales para poder comunicar y para poder cerrar también temas de venta, ¿no? Soy como paréntesis, quería mencionar algo que escuché que Michael trabaja en Rappi. Te felicito, es una empresa muy, muy admirada y que es parte también de algunos de los cursos que seguramente he conversado con mis alumnos. Pero el foco que quería hablar era sobre el marketing personal, sobre el uso también de nosotros como imagen, que es algo que también a mis alumnos les reitero también, el hecho de usar la herramienta de LinkedIn para poder hablar de nosotros, para poder compartir con alumnos, con profesores, con compañeros de trabajo, con alumnos, estudiantes, ex compañeros, y empezar a ver temas en común también y darnos a notar también. O sea, yo a los alumnos del primer curso de ventas trato de que se vean ellos con sus debilidades, con sus fortalezas, y eso lo trasladen también y lo comuniquen y también hacer networking, ¿no? Es un tema que me quedó interesante complementarlo, ¿no? Y que dentro de otras cosas, profesor Francisco, es oportuno mencionarlo, que precisamente a través de LinkedIn fue donde nosotros nos conocimos. Por allí fue que tuvimos el primer contacto para estar hoy en día acá invitándolo, teniéndolo como invitado a nuestro programa de radio, y que adicional nos va a acompañar también como jurado en el ejercicio de Aula al Parque, esta estrategia pedagógica que venimos trabajando en nuestro programa, y que para el mes de noviembre el profesor Francisco se va a sumar como jurado de nuestro equipo de docentes internacionales
profesionales, de jurados que nos van a acompañar. Entonces, esa es una forma de evidenciar cómo estamos utilizando las redes, cómo estamos utilizando la tecnología y otras herramientas que por supuesto nos presenta hoy en día esta conectividad que se nos presenta. Entonces, mil gracias por ese comentario que nos da a conocer y que queremos comentarlo, queremos llevarlo desde la visión de los emprendedores, de esos pequeños, medianos empresarios que están en este momento quizás escuchando esta emisión y que quisieran ver cómo eso les beneficia. Entonces, por eso, profesor Jaiber, cuéntenos cómo o qué puntos clave usted considera le benefician, le traen de provecho a un emprendedor el utilizar el marketing, la gestión de ventas para una visión y para un mercado global. ¿Qué le puede compartir? Bueno, de manera concreta, los emprendedores que inician este proceso de internacionalización, la primera actividad que deben abordar de manera muy seria es el establecimiento y fortalecimiento de redes de contactos, ojalá a nivel internacional. Lo que modernamente se llama el networking, dado que entre más contactos y aliados tengamos, pues más fuertes vamos a ser como empresarios. Esa posiblemente es como la primera recomendación, y esto pues se apoya de manera muy efectiva con el aprovechamiento de la digitalización. Recordemos que pues ya el profesor Francisco nos lo dijo, el auge de la digitalización y la utilización de todas las plataformas en la era post-COVID se ha intensificado, y nosotros debemos aprovechar todos esos canales digitales para incrementar nuestra red de contactos, porque definitivamente dentro de esos contactos están los clientes, los proveedores y todo el apoyo que nosotros podamos necesitar. Y bueno, ya habiendo encontrado esos aliados para entrar en mercados internacionales, pues debemos desarrollar una propuesta de valor diferenciada y adaptada al mercado, y esa información para hacer esa adaptación nos la brinda obviamente la investigación de mercados, pero de manera más concreta nos la brinda esa red de contactos que tenemos, que nos da información de primera mano. Yo creo que con esas dos recomendaciones podríamos iniciar este camino hacia la internacionalización de nuestras empresas, por pequeñas que sean. De esta forma se puede iniciar de manera efectiva. Esa red de contactos que es tan importante. Yo aprovecho para contarles que en algunas oportunidades les menciono también a los estudiantes que hoy en día gran parte de los ejercicios de selección de personal, de ocupar un cargo directivo, en muchas ocasiones no se hace desde un proceso de selección, una convocatoria abierta tradicional, sino desde la red de contactos que se conoce, que se tiene, donde están buscando unas habilidades particulares específicas, pero a la vez, ¿quién es el que tiene contacto de esa experiencia? ¿Quién puede dar cuenta de ese ejercicio? Entonces, efectivamente es una recomendación muy oportuna que sabemos les va a servir en gran medida a quienes nos están escuchando, no solamente los emprendedores, empresarios, sino también la comunidad académica en general, porque es una recomendación que a todos nos beneficia y que nos puede traer como un valor agregado. Por eso queremos conocer, Michael, qué nos puede compartir teniendo en cuenta su experiencia laboral que nos menciona, su trayectoria, sobre esos aspectos que deben mejorar las empresas para optimizar ese desempeño en temas de marketing. ¿Qué opinión tiene usted que son aún oportunidades de mejora para que las empresas quizás continúen esa ruta de mejora continua, que puedan estar optimizando para más adelante tener desempeños destacados? ¿Qué nos puede compartir? Claro. En una de las clases que yo tomaba aquí en la universidad, que se llama Emprendimiento, nos hacían ver entrevistas de emprendimiento, y en una me llamó la atención, por ejemplo, el CEO de Laika, que es una empresa muy reconocida literalmente, y él hablaba de marketing y me quedaron varias cosas en la cabeza, y es, por ejemplo, el tema del performance, que él decía, si nosotros implementamos una estrategia de marketing, ¿qué impacto va a tener? Si el impacto va a ser pequeño, porque es relevante implementar ese proyecto. Entonces ahí toca uno un punto importante, y es gestionar qué tipo de proyectos se van a hacer en marketing y el retorno y el impacto que va a tener, porque él decía que en temas de performance, si se va a invertir realmente vale la pena. Entonces eso como por un lado. También, por ejemplo, ahorita en la especialización que estoy haciendo me llamó, y algo que me quedó en la cabeza fue, y es, ahorita en el siglo XXI es la
por así decirlo, la palanca o lo que se está moviendo ahorita no es tanto el petróleo, sino se mueve más que todo el tema de los datos. Entonces me llama mucho la atención que ahorita los datos son tan importantes para tomar decisiones eficientes y realmente eso sería muy conveniente para los emprendedores que vayan a iniciar, tomar una decisión eficiente con todos los datos que hay. Porque desde mi experiencia como consultor dentro de Rappi, que tengo que asesorar a los restaurantes y hay muchos restaurantes de personas que hasta ahorita están iniciando y yo literalmente me siento identificado con ellos. Entonces mi trabajo literalmente es cómo yo puedo ayudar para que esos restaurantes puedan vender más dentro de Rappi. Entonces mi trabajo es hacerles un 360, mirar qué oportunidades de mejora pueden tener y partiendo de ahí empieza uno a analizar qué estrategias de marketing podemos aplicar con este restaurante, qué categoría de producto tiene y me empiezo yo a apalancar con los datos que ya están. Entonces mi sugerencia para los emprendedores es que de acuerdo a la información que ustedes ya tengan, tanto en redes sociales, tanto de su nicho de mercado, puedan implementar una estrategia bien eficiente y eso les va a permitir traer buenos resultados. Y ahí es un elemento importantísimo y destacado que quiero retomar de Michael antes de irnos a esta segunda pausa musical, porque el tiempo ha pasado súper rápido en esta emisión. Y es que nos menciona Michael algo importante, el tema de datos, ciencia de datos. Precisamente yo mencionaba hace unos minutos en la primer sección cómo en Davos, en Suiza, este año, en el Foro Económico Mundial, se mencionaban esos empleos que tienen rápido crecimiento y quiénes son esos empleos que tienen rápida disminución. Y precisamente dentro de los 3 primeros empleos aparecía ciencia de datos, esos empleos enfocados al manejo de inteligencia artificial, aprendizaje autónomo, y hay uno último que es de los estudios de sostenibilidad, pero no solo la sostenibilidad tradicional, sino esa sostenibilidad orientada al uso de la tecnología, al manejo de datos, ingeniería fintech, computación, big data, entre otros. Entonces, aquí hace un llamado muy importante y qué bueno que lo mencione Michael, no solamente desde su ejercicio diario, sino también desde lo que ha venido aprendiendo en que en su momento pues pudo consolidar desde la institución y qué grato que lo pueda estar llevando, viviendo en este día a día y es esta pertinencia que es una oportunidad en la cual les invitamos a todos los empresarios para que sigan trabajando en pro de encontrar y identificar esas oportunidades de trabajo, oportunidades de diferenciarse, de orientar estrategias enfocadas desde la perspectiva del marketing con esa visión que, por qué no decirlo, no solo es local, sino también con una visión global. Vamos a esta segunda pausa musical para iniciar la tercera sección de Administrando con Propósito. Ya llegamos a la parte casi al cierre y les adelanto que vamos a estar tocando o vamos a estar concentrándonos en algunas recomendaciones, en algunas conclusiones generales del cierre sobre este tema central que hemos venido reuniendo, que hemos venido abordando, que nos ha venido convocando hoy, que es marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales. Vamos a esta pausa musical y ya regresamos. En línea con administración. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better. Retomamos de esta pausa musical y les quiero contar a todos nuestros oyentes, a quienes están cumpliendo esta cita de Administrando con Propósito, que llegamos a la parte final, llegamos al cierre de Administrando con Propósito. En esta oportunidad hemos venido conversando en la segunda sección y por supuesto vamos a concluir en esta última sección un tema central que nos convocó el día de hoy como tema del día, que es marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales. A quienes estuvieron vinculando a medida que avanzamos en nuestro tema central, les quiero contar que ha sido muy grata esta experiencia porque se ha sumado nuestro invitado internacional desde Perú, desde la Universidad Tecnológica del Perú y desde Petroperú, porque está vinculado con esta empresa, el profesor Francisco Alvarado, el profesor Javier Chacó de nuestra institución y Michael Rodríguez, graduado de nuestro programa. Entonces, retomando esta conversación y ya para ir concluyendo algunos de los temas que nos han venido convocando, quisiéramos preguntarle al profesor Francisco
desde su visión, desde su experiencia, que nos contara esas prácticas que ha venido encontrando, se están desarrollando en las empresas peruanas, desde el marketing, que contribuyan a la sostenibilidad, que tengan una interacción con sus grupos de interés, pero que vengan y que partan desde estrategias propias de marketing. ¿Qué nos puede compartir? Y quizás si tiene algún ejemplo, sería muy grato para nosotros como comunidad académica. Ok. Bueno, por el lado, ahí partiría un poco mencionando que las empresas deben de entender justamente los datos, ¿no? Y acá voy a mencionar algunos que recibí en una charla breve hace poco. Era un estudio de BBK e Impronta, es una empresa que hace investigación de mercados. Y mencionaba que 8 de cada 10 consumidores conocen iniciativas de sostenibilidad, por un lado. El 84% del consumidor considera que es importante que las marcas se involucren con iniciativas. El 60% de los consumidores está involucrado en una iniciativa. Y el 85% disminuiría consumos de una marca si esta no se involucra con iniciativas también. Entonces, esto es un tema que nos hace entender que debemos poner el foco en eso, por un tema también de retorno, de negocio también, pero que se vuelva también parte de un propósito, ¿no? Y ahí me detengo un poquito para hablar de lo que se mencionaba respecto a este tema de la sostenibilidad. Y lo que quiere entender el consumidor es algo que se resume en cabeza, corazón y manos, ¿no? O sea, la cabeza entiende que esto es una necesidad, que hay que mirar al futuro también con los productos que actualmente desarrollamos o los servicios que actualmente diseñamos. Tienen que estar mirando el público actual, pero pensando en el que próximamente lo será. Eso es un poco lo que hay que entender, ¿no? Y sobre esto, estas decisiones tienen que ser interiorizadas. Pasó de la cabeza, pasó al corazón, a hacerlo nuestro, a hacer propósitos comunes, propósitos del equipo también, y luego hacer un seguimiento de esta ejecución también, porque por momentos, como hemos escuchado mucho, hay temas de sostenibilidad que son no tanto vividos, sino más bien enunciados por las empresas también, pero que de manera concreta a veces no son percibidos. Entonces hay que entender que hay un público que mira esto, que esto ha cambiado también, que las personas lo miran mucho más, los consumidores, y que las empresas lo que tienen que hacer es demostrar que esto no solo es un enunciado, sino que es una filosofía que está construyéndose dentro de la empresa y que tiene que dar muestras de ejecución de manera concreta. Como ejemplos, brevemente, podría comentar, la UTP ha diseñado carreras que tienen que ver con ingeniería ambiental también. Está tratando de gestionar siempre de manera eficiente el tema de recursos. Ayer leía una constructora que está en Perú, también acá hay otros países, que se llama Vesco, que está tratando de construir casas con un tipo de material que genera menos residuos también, y el diseño de estas casitas también está orientado al consumo eficiente de energía, y para esto el Estado está generando también algunos incentivos. Entonces es un entorno, ¿no?, que permite, o un ecosistema que permite que estos hechos se den orientados a la sostenibilidad. Estaba conversando también con un amigo que trabaja en UNACEN, que es una empresa de cementos también. Tienen todo un replanteamiento del uso de energía también. Y en el caso de Gloria, que es una empresa muy grande también, de alimentos acá, con mucho foco en el ahorro de energía, por un lado, y por otro lado, desarrollar algunas alianzas con canales de ventas de bodegueros para darles un valor, una capacitación, un entendimiento del negocio, alianzas que generen todo un desarrollo de canales para que manejen flujos de caja, muestren mejor sus productos. Entonces, estos clientes se vuelven finalmente socios estratégicos y se da sostenibilidad a todos estos canales de venta de manera eficiente, generando un ganar-ganar, ¿no? Un ganar-ganar que también nos permite comprender algo que hace unas semanas atrás conversábamos y se hablaba de cómo las empresas están viendo más como ese competidor a quien eliminar, como un aliado, como un ejercicio cooperativo. Por eso hablábamos y se menciona tanto desde la sostenibilidad el tema de valor compartido, de trabajo conjunto, entre otros. Entonces, gracias por ese comentario que nos da profesor Francisco, que nos permite acercarnos a esa conclusión que ya estamos generando en esta última sección. Profesor Jaiber,
Ya para ir cerrando esta invitación que se ha extendido y su participación, por supuesto, en esta emisión, ¿qué recomendaciones le puede compartir a los empresarios, a esos estudiantes que están conectados con nosotros para que puedan llegar, para que sus emprendimientos tengan esa participación en mercados globales y, por supuesto, internacionales? Bueno, complementando un poco lo que dice el profesor Alvarado, efectivamente, en el caso específico de las exportaciones de café que hacemos a Europa, visto a simple vista, se mira como un producto más dentro de miles de propuestas que hay, pero nosotros nos hemos enfocado precisamente en contar la historia que hay detrás del producto, y es básicamente la historia de sostenibilidad social y la historia ambiental, y eso realmente sí abre puertas y se constituye como en el factor diferenciador entre miles o quizá millones de propuestas de productos similares que vienen de toda parte del mundo. Eso nos invita a reflexionar, y recuerdo mucho cuando hace unas temporadas atrás y unos programas de radio anteriores, con un invitado desde Argentina, el profesor Mariano Vicentín, y con la profesora María Camilo Cuellar, una docente de nuestro programa, compartíamos la visión global que debemos tener en el contexto de estar vendiendo, comercializando, llegando a mercados y a públicos objetivos que no están quizás en nuestra misma uso horario, en nuestra misma latitud, pero que están presentes y que necesitan satisfacer necesidades, y que lo podemos hacer desde un producto, un bien, un servicio que estamos generando acá. Entonces, gracias por ese comentario y esa recomendación que sabemos es muy pertinente para nuestros invitados, para quienes están conectados con nosotros. Para concluir y para cerrar esta emisión, antes de despedirnos y darle la oportunidad al profesor Francisco de cerrar como tal, diríamos, con broche de oro, quisiéramos aprovechar para que Michael le extienda una invitación a estudiantes, a docentes, administrativos, pero en especial a esos graduados que sabemos están allí conectados con nosotros en esta emisión y que se van a seguir conectando más adelante. ¿Qué les podemos enviar para que cumplan esta cita y para que se vinculen a este programa que no es de nosotros? Recuerden que este programa es de ustedes, que es nuestra razón de ser. Entonces, le escuchamos, Michael. Claro que sí. Bueno, invito a todos los estudiantes, docentes a estar súper activos en Área Andina Radio. Como nos podemos dar cuenta, es un espacio muy pequeño, pero muy nutritivo, y son las personas que vienen acá muy interesantes, con perspectivas muy muy gratas, tanto en este caso el docente en Perú, con una trayectoria bastante interesante empresarial, tanto el profesor acá también que nos está acompañando, con una experiencia muy interesante también como emprendedor, y es muy chévere en este caso es poder escuchar todo esto, muy interesante, más si uno está en el ámbito de pronto de emprender, esta información puede ser útil. Y esta vez pues soy yo como estudiante compartiendo mi experiencia, más adelante puede ser otros estudiantes compartiendo otra experiencia totalmente diferente, pero que esa información pueda ser útil para todos. Entonces los invito a todos a estar súper activos con Área Andina Radio, que realmente es un espacio muy significativo. Un espacio significativo de todos los que estamos acá siendo parte de esta estrategia de divulgación, de construcción conjunta de conocimiento, un escenario para compartirlo con otros contextos, con otras comunidades. Y que muy bien lo menciona Michael, es un espacio pequeño porque el tiempo en radio, en televisión, decimos siempre, se pasa súper rápido, y que aquí en los micrófonos de Área Andina Radio pues aprovechamos para utilizarlos de la mejor forma, trayéndoles invitados internacionales, expertos y tocando temas que nos contribuyen en el día a día. Por eso quisiéramos cerrar con el profesor Francisco con un consejo, con una recomendación para todos nuestros oyentes, tanto en Colombia, que están sumándose el día de hoy, pero para aquellos peruanos de su comunidad, de su país, que quizás también con seguridad sabemos están conectados con nosotros. ¿Qué recomendación les damos respecto a este tema que el día de hoy nos convocó, que es marketing y gerencia de ventas en contextos internacionales? Bueno, mi recomendación final sería un poco orientada a la etapa que están viviendo en general, ¿no? Y es siempre mantenerse adaptables. El mundo ha cambiado tremendamente. Esta adaptación está relacionada con la incertidumbre que vino hace unos años y que parece que nunca va a irse, y hay que tomar decisiones sin incertidumbre. Esto es algo que es un reto y que no nos damos cuenta y ya lo vivimos. Entonces, potenciar un poco esto, tratar de ser curioso también es otra recomendación que me permito darles con mucha humildad también, ¿no? El no perder la curiosidad, creo que es algo que debe mantener la juventud y en general todos, ¿no? Pero en la etapa en la que están viviendo creo que esta curiosidad permanente. Lo otro,
el nivel de exigencia, creo. El potencial que tienen es muy amplio y probablemente no estén dándose cuenta de las capacidades, y por eso el nivel de exigencia que les dé la universidad, que les den sus trabajos, sus profesores, el centro de labores también, los que tienen esa oportunidad, los está retando justamente a soltar ese potencial, esa capacidad. Entonces, esta exigencia, esta disciplina que pueden dar va a rendir frutos en adelante. Y lo último, siempre moverse en temas de ética y transparencia, porque estos insumos que yo de alguna manera me permito darles, los van a llevar a su día a día, al trabajo, a la gestión. En este caso podemos hablar de marketing con estos insumos o estas recomendaciones que les doy. Finalmente van a poder permitir un buen desempeño también sobre la base de ser una buena persona, a ser un buen gestor, un buen profesional, ¿no? Un buen profesional. Qué forma tan agradable de cerrar esta emisión y acogernos a esta recomendación que nos extiende el profesor Francisco, porque se suma a una iniciativa que se ha venido consolidando de forma muy fuerte en nuestra institución por parte de nuestro rector nacional, el doctor José Leonardo Valencia, de nuestra vicerrectora académica, la doctora Marta Castellanos, por supuesto de nuestro decano de la facultad, Diego Neira, y es fortalecer ese humanismo, un humanismo digital, ese relacionamiento con un elemento fundamental que usted tocó, profesor Francisco, y el tema ético, esos principios que nos van a definir como personas, como profesionales, en un mundo laboral cambiante, pero por supuesto un mundo donde tenemos que recordar y no olvidar que somos personas interactuando con personas. Gracias a nuestros invitados, al profesor Francisco que nos acompañó allí desde Perú, nuestro profesor del programa, el profesor Jaiber Chacue, a Michael Rodríguez, nuestro graduado, y a todos ustedes que estuvieron conectados en esta emisión, en esta cita, los viernes a las 10 de la mañana. Agradecerles la participación e invitarles una vez más a todos los viernes a las 10 de la mañana a estar conectados con nosotros. Agradecemos su participación, la invitación que están acogiéndose, y les invitamos a conectarse y a continuar con toda la programación de Arandina Radio. Gracias y les invitamos a continuar conectados. Feliz jornada para todos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Te esperamos en una próxima emisión. Administrando Con propósito. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.